los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 17 de noviembre. Hoy reseñamos la vida de Santa Isabel de Hungría, viuda. Isabel nació en el año 1207. A los 15 años fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, cuanto más debiera amarte a ti. Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando apenas tenía 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo murió en un viaje a defender Tierra Santa. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se decidió entonces a vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos desprovistos de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para el desayuno, pero confiaba totalmente en Dios y sabía que nunca la abandonaría ni a sus hijos. Finalmente, algunos familiares la recibieron en su casa y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran sus bienes que le pertenecían como viuda y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos, hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza como San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, desde los 20 a los 24, se dedicó a atender a los pobres y enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosnas para sus pobres y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital. Tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los pobres y a los enfermos. Tenía un director espiritual que, para ayudarla en su camino a la santidad, la trataba duramente. Ella exclamaba: Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, cuanto más te debiera tener a ti si desobedezco tus mandamientos. Cuando apenas cumplía 24 años,
el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud de tanta gente formada por diversos países y de todas las clases sociales. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor en el pecho y ningún médico lo había logrado aliviar de su dolencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa, cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte. Fue canonizada por el Papa Gregorio IX en el año 1235. Hoy reseñamos otros santos y son San Gregorio, taumaturgo, Santa Victoria de Córdoba, San Aciclo de Córdoba, San Alfeo de Cesarea, San Aniano de Orleans, San Juan del Castillo y Beata Salomé de Cracovia. Señor, hoy te pedimos por todas las viudas que al quedar sin esposo deben enfrentar solas las crianzas de sus hijos, por intercesión de Santa Isabel de Hungría, viuda, confórtalas en sus aflicciones y dificultades, y que tu inmenso amor las proteja en todo momento. Amén.